Cambiar de tema, se lo habíamos adelantado, se vienen las elecciones presidenciales en Chile. Leticia tiene muchos datos de lo que podría pasar justamente en la elección importante y crucial para el país vecino. Leticia, a ver. Así es, Pablo, que además esto no queda nada, un poco más de una semana. Claro. A ver, si bien son más de 7 candidatos, la disputa va a estar posiblemente entre los 4 candidatos que estamos viendo en este momento. Por un lado tenemos primero a Janet Jara, que es la candidata oficialista, es la candidata que representa a la coalición gobernante, pero que pertenece al Partido Comunista. Al lado tenemos a José Antonio Kast, que es el candidato del Partido Republicano, podríamos decir parte de las nuevas derechas. Y tenemos en tercer lugar a Evelyn Matei, que representa lo que podríamos decir la derecha tradicional chilena. Y en un cuarto lugar tenemos a Johannes Kaiser, que pertenece al Partido Nacional Libertario. ¿Qué nos dicen las encuestas, Pablo, hasta ahora? Que además es válido recordar que en Chile se publicaron hasta la semana anterior y ya no se puede conocer más ningún número. Así que si les parece vamos a compartir lo que dice. En este caso es la encuesta de CADEM. A ver, como estamos viendo, me voy a acercar. En el caso de Jara, actualmente, en la última encuesta, obtendría en la primera vuelta un 30%, en torno a los 30 puntos. En segundo lugar, José Antonio Kast. En tercer lugar, Kaiser, que viene subiendo, de hecho había bajado un poco y en las últimas encuestas se empezó a registrar una suba en el apoyo de Kaiser. Y Evelyn Matei, que ya quedó en un cuarto lugar, ella fue cayendo en la cantidad de números y de apoyo. A ver, si vemos la otra encuesta que tenemos para compartir, porque esto es algo que acá vemos la DECEP, que es el Centro de Estudios Públicos, que tiene una particularidad porque es una encuesta que se hace cara a cara, digamos, no se hace telefónicamente o de otras maneras, y también lo que da es primera a Janet Jara con el 25% y a José Antonio Kast con el 23%. Podríamos hacer un repaso de un montón de encuestas, pero básicamente lo que sostienen hasta ahora, que en la primera vuelta quien puede llegar a ganar o quien se espera que gane sea Jara, pero sí o sí va a tener que ir a un balotaje, y en ese balotaje, en esa segunda vuelta, es la que más difícil lo tiene para convertirse en presidenta, y ahí los números le dan favorable a José Antonio Kast. Allí, si esto se da, esta segunda vuelta, este balotaje, habrá que comenzar las alianzas, obviamente, de cara a generar más votos pensando en la segunda vuelta electoral, ¿no? Sí, porque además, si vemos, Jara representa a la centroizquierda o a la izquierda y el resto de los candidatos están más a la derecha. De hecho, acá estamos compartiendo cuáles son las posibilidades del balotaje, que se descarta que Jara va a pasar. Fíjate cómo cambia, ¿no? Exactamente, si se enfrenta a Kast, ganaría Kast con el 48%, si se enfrenta a Evelyn Matei, ganaría Matei con el 46%, y así lo seguimos viendo con el resto de las opciones. Lo que da alguna encuesta es con Kaiser, podría ser con el único que podría llegar a ganar Jara, eso es lo que sostienen algunas encuestas, pero lo que vemos, tenemos de hecho también la de CEP para ver qué pasaría en esta segunda vuelta. En este caso también lo que sostienen es que ganaría José Antonio Kast en el balotaje, que va a ser el 14 de diciembre. Como les decía, Kaiser había empezado a subir, entonces la duda es qué puede llegar a pasar si el escenario efectivamente no es Jara. José Antonio Kast, que podríamos decir son dos posturas completamente opuestas, ¿no? Sí, claro. Exactamente, así que bueno, vamos a ver, esto es lo que dicen los números hasta ahora, con una particularidad que es la primera vez desde la vuelta a la democracia que el voto es obligatorio en Chile. Por eso lo que sostienen es que hay un porcentaje que pueden no estar registrando y no se descarta, digamos, alguna sorpresa, pero al menos hasta ahora este es el panorama. Leticia, hablemos del debate. Sí, el lunes va a ser el último debate, y a veces se cuestiona si los debates pueden llegar a tener incidencia o no. En el caso de Chile se ha visto en muchas oportunidades que sí, que después del debate cambiaron las posturas de los electores. Así que vamos a ver, el tema central, la agenda de la campaña electoral en Chile es el tema de la seguridad, muy asociado a la llegada del crimen organizado, de la forma en la que se registran los homicidios y situaciones que no se habían vivido en Chile. Así que vamos a ver cómo les va a los candidatos, cómo se presenta o quién se presenta mejor como quien puede llegar a justamente combatir o dar una solución a las demandas en Chile, que también puede ser el empleo, entre otras, pero la principal, por lejos, lo que registran es el tema de seguridad, agenda clave en Chile, así que vamos a ver cómo avanza, sobre todo después del lunes y del debate, pero ya queda muy poco para la elección presidencial en Chile. Bien, Leticia, más información del mundo, a ver.
Campaña israelí contra Hezbollah en el Líbano. Israel realizó una ola de bombardeos contra objetivos del grupo terrorista en el sur del Líbano. Las autoridades israelíes señalaron que la operación pretende evitar que Hezbollah retome su actividad en ese territorio. Miles de personas fueron evacuadas antes de los ataques. Histórica sentencia en Ucrania contra un ruso. Un soldado recibió una condena perpetua por matar a un prisionero de guerra que se había rendido. El tribunal de la ciudad de Zaporilla tomó la decisión contra Dmitry Kurashov. El militar de 27 años ya había cumplido condena en Rusia por un robo y se había alistado en noviembre de 2023 en el ejército a cambio de la amnistía. Despliegue de tropas para combatir osos en Japón. Se inició un operativo en el norte de ese país ante una ola inédita de ataques de osos. Las comunidades rurales se encuentran desbordadas ante un fenómeno que desde abril provocó 12 muertos y más de 100 heridos. Por el momento, las autoridades recomendaron a los habitantes evitar los bosques y permanecer en interiores después del anochecer.